La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La incredulidad. La incredulidad es lo opuesto de la fe o de creer. Vamos a estudiar cómo en realidad mucha gente está negando a Cristo con sus hechos. ¿Ok? Vamos a mirar en relación a la incredulidad. ¿Ok? Marcos 16, 15 al 18. Cristo, una vez que murió y resucitó, les encomienda a sus discípulos, les dice, del 15 al 18, Marcos 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ok? Como Dios nos habla siempre con proverbios, con parábolas, alegóricamente, estas son las señales que acompañan a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El echar demonios es dejar el pecado. ¿Ok? Porque nuestra lucha es contra demonios. Entonces el pecado no se va a enseñorear de nosotros. ¿Ok? Hablarán nuevas lenguas. Ya no vamos a hablar la lengua de la maldición, vamos a hablar la lengua del amor. Nuestro vocabulario cambia. Ya si antes andábamos maldiciendo, ahora vamos a andar bendiciendo a la gente. Esa es las nuevas lenguas. Ahora es de bendición. ¿Okay? Eso es hablar nuevas lenguas. El error que existe en las iglesias evangélicas, sobre todo en la iglesia pentecostal, donde dice: si no hablas en lenguas no hay evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti, porque el Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas y en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces ellos lo toman literal, se ponen a orar por la gente, ¿verdad? Para en el nombre de Cristo expulsamos a los demonios, haciendo así como un exorcismo. No es así, hermanos, no es así. Es predicando el evangelio, porque dice: estas señales seguirán. No dice que prediques, no dice que te pongas a orar para expulsar a los demonios, no. Ir y predicar el evangelio. Una persona que escuche el evangelio, le van a acompañar estas señales. Echarán fuera los demonios. ¿Cuáles demonios? Los de él. En el nombre de Cristo. Hablarán nuevas lenguas, la lengua del amor. Tomarán en las manos serpientes. Okay. No es literal, hay personas que toman las serpientes literalmente, inclusive ha habido pastores que han sido muertos porque no lo entienden. El tomar en las manos serpientes es los demonios, si tenemos a Cristo, no nos dañan, no nos van a dañar, porque nosotros estamos refugiados en Cristo, en la sangre del Cordero. Y si bebieren cosa mortífera, o sea, falsa doctrina, si te viene una falsa doctrina, ok, no les hará daño.
El Señor me trajo por diferentes falsas doctrinas, siendo esa una de ellas, la iglesia evangélica, donde dice: hermano, tiene que hablar en lenguas porque si no, no está la evidencia del Espíritu de Dios en usted. No, esa es una cosa mortífera que te quiere apartar del Evangelio. Todas las falsas doctrinas, de hecho, no nos toca si nos mantenemos enfocados en el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es poner las manos y sanarán? Tenemos la capacidad de predicar el Evangelio, o sea, andamos trabajando con nuestras propias manos, predicando el Evangelio, y sanan. Así como Cristo vino a sanar. Cristo nos enseña en la carne. Él anduvo sanando enfermos, ¿verdad? Un leproso, a ver, tú que tienes lepra. Cristo le ponía las manos y lo sanaba. ¿Okay? Para nosotros, ¿qué es? Viene un leproso, uno que es esclavo del pecado, porque todos somos leprosos para con Dios. Todos traemos lepra. ¿Ok? Entonces, tenemos la capacidad de ponerle las manos, o sea, predicarle el Evangelio, y sanan. ¿Sanan de qué? De andar, de ser esclavos del pecado, como dice en Isaías. Dice que hay una profecía que él iba a sanar, y él iba a venir a sanar a los enfermos, porque él llevó nuestras propias enfermedades. Aquí no está hablando de la enfermedad del SIDA y de la lepra, no. La enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado, hermanos. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, las personas sanan. Pero ¿quién es el que lo sana? Cristo. ¿Ok? Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense bien. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, ¿so qué es creer? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ya crees? Ok, es suficiente. Entonces Cristo te dice, sígueme. ¿Tú le crees? Ok, síguelo. Ok. Si no le sigues, no le estás creyendo entonces. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles eran las obras? Que mucha gente prefiere el mundo antes que a Cristo. ¿Okay? Los incrédulos, estos son incrédulos que se dicen cristianos, pero siguen el mundo. El Señor les dice, sígueme, así como le dice a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y no sabes que eres un pobre desventurado, ¿verdad? Dice, eres tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Blah, el Señor le da asco, blah, no te puede comer. ¿Por qué? Porque quieres el mundo, porque tienes la confianza en el mundo y no en Cristo. ¿Ok? Ahí hay condenación. Apocalipsis 21, 18. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la séptima plaga, hermanos. La muerte segunda. Una persona que no muere a sus deseos pecaminosos está muerto.
¿Ok? ¿Cuál es la muerte segunda? Separación de Dios. Esa es la segunda muerte, separación de Dios. Es la más dolorosa. ¿Ok? Ese es el castigo más doloroso, la muerte segunda. Lucas 23 del 39 al 43. Fíjense bien. Está Cristo en la cruz, clavado en la cruz junto con dos malhechores. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. O sea, era un incrédulo. Y aquí está uno que sí creía, que sí tuvo fe. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, si nosotros sufrimos, bueno, es porque pecamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas él ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con Cristo, ahí está. Uno estuvo con Cristo, la vida eterna, y el otro se quedó aquí, separado de Dios. Esa es la muerte segunda. ¿Ok? Muere dos veces, separado de Dios. Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Eso no podía hablar. Para nosotros es una persona que no habla el amor de Dios, un incrédulo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos: los que crujen los dientes usualmente son los religiosos que están contra nosotros, los que predican la ley. Para la iglesia eso es. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula. Hay una generación incrédula en nosotros. Nosotros vivimos 4 generaciones en nuestra vida. Hay una generación incrédula. Yo hice un estudio en relación a las 4 generaciones de las que habla Cristo en la parábola del sembrador. La 4ª generación es la generación que da fruto, es cuando verdaderamente creemos. Oh generación incrédula, obviamente ahí está hablando la generación de Cristo, de la que ya está Cristo ahí y no creían. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Aquí está otro incrédulo. Ahora, lo llevó para que lo sanaran, tenía algo de fe. ¿Ok? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, Padre. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo. Tampoco escuchaba. Esta es una persona que se le predica el evangelio, no escuchan. Es un fariseo, es un religioso.
Pero el Señor puede sanar a esas personas que no nos creen con nuestra fe. ¿Ok? ¿Cómo? Cristo mismo lo dice ahorita, ¿ok? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, esa clase de demonios, ¿cuál? El de los fariseos, presumidos, altaneros. No, esta es la iglesia verdadera. A esos. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué debemos de hacer? Orar por estas personas, hermanos. Por ejemplo, les voy a dar una vez mi padre Dios, me habla en relación a dos de mis hermanos que andan predicando, pero predican la ley. Entonces el Señor, yo un día le digo, Padre, pues mis hermanos andan predicando la ley. Yo sé que, pues yo le pido por mi familia, Padre. Y un día el Señor me mostró, me dijo, yo les voy a enseñar, mi hijo, yo les voy a enseñar. O sea, Cristo los va a salvar. Él mismo les va a enseñar. Pero debemos de orar. También me pasó con mis sobrinos. El Señor me dijo, ora por tus sobrinos. Y me dijo específicamente por quiénes. Y no mucho tiempo después, uno de ellos, que era como mi hijo, yo lo miraba como si fuera uno de mis hijos, murió. ¿Ok? Pero yo sé que el Señor lo va a levantar. Así como dice la palabra de Dios. Esa es la fe, hermanos. La fe no la da Dios. Mateo 13 del 54 al 58, porque mi sobrino murió sin Cristo. Aquí. ¿Ok? Pero Él lo va a levantar. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Aquí están las hijas de María. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Okay? Ustedes, hermanos, hermanas, que predican la palabra de Dios, que evangelizan, no se desanimen, porque su familia no los escucha. A Cristo no pudo hacer ahí muchos milagros porque estaba entre los suyos. Nadie es profeta en su tierra, en su propia tierra. Segunda de Corintios 4 del 1 al 6, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Estamos estudiando estamos estudiando lo que es la incredulidad. Yo ya hice un estudio de la fe, lo que es la fe. Lo opuesto de la fe es la incredulidad, esa es la maldad más grande, ese es el pecado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica mencionan que si
si tú no guardas, si tú faltas a uno de los 10 mandamientos, ese es un pecado mortal, un pecado de muerte, te vas derechito al infierno. Hermanos, esto no es así. El pecado de muerte es la incredulidad. Ok, ese es el pecado mortal, la incredulidad. Ok. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿okay? Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense bien. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, hay personas que no entienden el evangelio. ¿Por qué? Porque no son como niños. Se justifican con sus obras y no reconocen que la salvación es gratis. Entonces Dios les tiene cegado el entendimiento. Siguen siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque no creen el evangelio. En los cuales, aquí lo dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjense bien, este versículo habla mucho. Yo siempre hablo de esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Fíjense bien. Les doy los 10 mandamientos. Me pongo a enseñar el catecismo. Por decir, el catecismo católico. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy hablando de mí. A ver, no, pero tú me estás predicando los 10 mandamientos. Sí, pero nadie los cumple. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo la ley de Cristo. Nosotros somos santificados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, vamos a decir, si yo predico que vayan a misa, que se confiesen, que comulguen y que guarden todos los sacramentos, yo me estoy envaneciendo. ¿Por qué? Porque yo sí lo hago, hermanos, yo me confieso, yo voy a misa, yo comulgo, ya me bautizaron, me confirmaron, hice mi primera comunión. Y, hermanos, ese es mandamiento de hombres, ese no es mandamiento de Dios. Ese es el mandamiento de los hombres. Entonces, ¿a quién se predica cuando se predica el catecismo? Se predican ellos mismos. Yo sí me confieso, Señor. No, la palabra sí dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, reconócete pecador. En la carta a los Hebreos dice que no hay ninguna ofrenda por el pecado. La de Cristo es suficiente, no ocupas más. Por el pecado. Ofrenda por el pecado, la de Cristo es suficiente. Cuando tú dices, me voy a confesar y voy a comulgar, y voy a ir a misa, me voy a confesar y voy a comulgar para agradarle a Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, le estás diciendo a Cristo, Cristo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente, Señor, ¿ok?
Como no me quiero ir al infierno, tú sabes, le voy a agregar a lo que tú hiciste, porque no es perfecto. Le voy a agregar mis obras, ¿ok? Para no irme al infierno, Señor. Por Dios. No, ya está completa. Ya está completa la obra. Ahora, ya por creer ya eres salvo. Sí, ya eres salvo. Pero ahora hay que dar fruto. ¿Qué es lo que dice Santiago? Tienes que dar fruto de que crees. ¿Ya crees? Ok, da fruto. Obedece lo que dice Cristo. Dice Cristo, hijo, hija, sígueme. Tú sabes, Señor, tengo mi familia. Tú sabes, me quiero comprar esto y el otro. Entonces no has creído. No has creído. Si tú no sigues a Cristo, no has creído. Eres incrédulo. Estás muerto. ¿Ok? Cuando se dice seguir a Cristo con tu corazón, no quiere decir que te vas a ir por allá a dar. ¿Dónde anda Cristo? A ver, voy a ir a ver si anda en China. No, con tu corazón. Obedecer lo que dijo Cristo. Seguir lo que dice Cristo. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué tienes que hacer? Creer al Evangelio. ¿Y qué más? Comer el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ames a tu hermano. ¿Tienes para comer? ¿Y no compartes con tu hermano? Ahorita les voy a leer ese versículo. Tito 7, 1 del 7 al 16. Ahorita voy ahí cuando lleguemos a Santiago. Fíjense bien lo que dice Pablo a Tito en relación al amor. ¿Ok? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, ¿ok? Habladores de vanidades. Por eso yo les digo, yo no me estoy burlando, hermanos, cuando yo les digo, yo sí voy a misa, Señor, yo sí hago. Eso es pura vanidad. Habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. Ahí está, lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Cristo, lo dice Pablo, lo dice Pedro. A los cuales es preciso tapar la boca. Yo guardo el sábado, yo guardo el domingo. Hay que taparles la boca, lo dice Pablo. Otra vez, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Mayormente los de la ley, vaya, los de la circuncisión, los de la ley, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Ahí está, los que predican, Dios quiere que sea rico, pura vanidad, engañadores. Por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, Tito, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Esto es lo que yo hago siempre. Cuando alguien anda predicando la ley, hay que corregirlos. Es necesario. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tienes que ir a ver al apóstol de Dios que está en Guadalajara. Por Dios, mandamientos de hombres. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Para los incrédulos, no, lávate las manos. No hagas esto, no hagas el otro. O sea, todo es impuro.
Resulta que Cristo nos perfeccionó, somos perfectos para con Cristo cuando ponemos la mirada en Él y se quieren perfeccionar. La gente de la ley, ay, yo sí cumplo la ley, por Dios. No, hermanos, no les conviene. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, fíjense bien, Hebreos 3. Pablo viene hablando aquí acerca, en Hebreos está bien explicadito todo en relación a la ley. Ok, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Moisés dice, escuchen al profeta que va a venir después. Bueno, ese profeta era Cristo. ¿Ok? Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, con el pueblo de Israel, como siervo, siendo él una figura de Cristo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros somos el templo de Dios. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Romanos 5, pero lean desde el 1 hasta el 5. Romanos 5, del 1 al 5, vayan y leanlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, seguimos en Hebreos 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, hermanos, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Si nosotros vamos por el desierto, no le provoquemos a Dios. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Les da 10 plagas a los egipcios. Ellos vieron esas obras de Dios, ¿ok? Vienen, llegan al Mar Rojo, se abre el Mar Rojo delante de ellos y pasan como por tierra seca. Puras maravillas de Dios. Llegan al monte Sinaí y Dios mismo les da la ley. Ahí hace un pacto con ellos. Vienen por el desierto y ven las obras de Dios. Les da agua en el desierto. Los cubre una nube mientras vienen en el desierto para que no se mueran con el calor. En la noche va guiándolos una columna de fuego, ¿ok? Y ahí están, ay, no, mejor, ¿para qué nos salimos de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá había pepinos. Ay, por Dios, hermanos. Así somos nosotros cuando nosotros nos queremos regresar al mundo. Esto es lo que está diciendo aquí en Hebreos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vienes con el Señor y tú te quieres justificar con tus obras. Entonces le pides al Señor y dice, no entrarás en mi reposo, no te voy a dar reposo. ¿Por qué? Porque no quieres creer el Evangelio. Te quieres justificar, o sea, ¿te vas a creer más bueno que mi hijo, Cristo? ¿Mi hijo amado? No. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firmes hasta el fin, o sea, hasta la muerte,
hasta que nos llegue la muerte en el cuerpo. Hasta el fin, nuestra confianza del principio. Y luego viene y habla de lo que está escrito. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El hecho de que Dios estaba con ellos y vieron sus maravillas, de todos modos fueron incrédulos. Y los incrédulos no pueden entrar en la tierra prometida. No van a ver la gloria de Dios. Efesios 6, 17 y 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Venimos, le predicamos el evangelio a alguien y alguien no quiere, dice el Señor, ora y estad en ayuno. Ayuno es estar siempre ante la presencia del Señor, ¿ok? Ayuno no es dejar de comer carne o no, el ayuno es buscar siempre la misericordia de Dios, estar ante la presencia de Dios, en el Espíritu. Ese es el ayuno. ¿Ok? Porque solo con oración y ayuno, nuestra palabra, el Evangelio, tiene poder para que llegue con aquellos que se quieren justificar con la ley, con las obras de la ley. ¿Ok? Fíjense bien, si tú crees el Evangelio, tú vas a creer lo que dice Cristo. Fíjense bien. Marcos 14:38. Velad, o sea, velen y oren, o sea, estén despiertos, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque si se presenta una ocasión en donde le vamos a predicar a una persona que es fariseo, que se quiere justificar con la ley, entonces, si el poder de Dios está en nosotros porque estamos ante la presencia del Señor orando en todo momento, porque dice velad y orad, para que no entremos en tentación. Entonces, si andamos caminando en el Espíritu, la palabra, el Evangelio que sale de nuestra boca tiene poder, porque es Dios quien está con nosotros. Lucas 9:28 al 36. Fíjense bien, ¿ok? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, o Santiago, Cristo, tomó a estas 3 personas y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, quienes aparecieron rodeados de gloria. O sea, la vida que nos da Dios, esa es la gloria de Dios en parte. O sea, la gloria quiere decir muchas cosas. En este caso, el Espíritu de Dios que nos da vida, en este caso a Moisés y a Elías, que tenían vida, por el Espíritu de Dios que da vida, estaban viendo la gloria de Dios, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, así como Lázaro también, que le dijo a Marta,
Marta, tú vas a ver la gloria de Dios. Dice, yo sé, Señor, que el último día, dice, no, el que cree en mí no morirá. Entonces viene y dice, Lázaro, sal de ahí. Señor, ya apesta. ¿No te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Lázaro, sal de ahí. Y sale Lázaro. ¿Y cómo estaba Lázaro? Venía ciego, porque le habían puesto, eso es lo que hace Satanás, nos cubre, no nos deja ver. Entonces tenemos que tener la confianza en el Señor para que se nos caigan las escamas de los ojos y podamos ver y entender. Pero debemos de ser como niños, hermanos. Entonces, como no somos niños, Satanás mismo nos humilla. Y ahí cuando estamos ahí con la cabeza caída, humillados, por andar de presumidos, esta es la iglesia verdadera. Bueno, entonces va a venir Dios, va a venir Satanás, y órale, te va a dar duro, te da duro, hasta que andes con la cabeza y, ay, Señor, ya no puedo más. Ok, entonces ya reconoce, ok, reconócete pecador, Señor, soy pecador, soy pecadora. Gracias por su Hijo amado Jesucristo, Señor. En Él tengo mi esperanza. Entonces, cuando reconozcas que el regalo de Dios es gratis, Dios te quita las escamas de tus ojos. Pero si estando aún en la misma condenación y no te arrepientes, o sea, por ejemplo, dices, estas cosas Dios me están pasando por mis pecados. No, pues si todos somos pecadores, no, las cosas que nos pasan es por andar de presumidos. Señores, tú sabes, yo estudio la palabra de Dios todos los días, Señor, para que veas. Hermanos, no nos conviene eso. Vamos a reconocer que el regalo de Dios es gratis y nunca salirnos de ahí. Nunca. Y vamos a seguir a Cristo. Señor, enséñame, Padre, enséñame. Ayúdame, Señor, ayúdame a seguirte, abre mis ojos. Entonces es Dios que nos ayuda a hacer las cosas. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, fíjense bien, y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, estos somos nosotros, que andamos rendidos de sueño. A ver, déjame ver una película ahí en lugar de orar. Voy a ir para allá, ando dormido ahí, que me ando dormitando en lugar de pasar tiempo en oración. Pero Pedro dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños. Ok, estas son las cosas que nos distraen de la oración. Mas permaneciendo despiertos, o sea, si andamos ahí que queremos regresar al mundo y no, me voy a mantener ahí en la palabra de Dios y platicando con nuestro Padre Dios. ¿Verdad? Andas en el carro, vas manejando, de repente se te olvida y el Espíritu Santo te trae la memoria. Ok, Padre mío, Señor, le doy gracias, Señor, condúzcame, mire, y te pones a platicar con el Señor. Lo que sea, o sea, lo que el Espíritu de Dios te ponga. Y sigues en el Espíritu, y sigues caminando en el Espíritu, y te mantienes despierto, y cuando te mantienes despierto, estudiando la palabra de Dios. Si no has leído toda la Biblia, hermanos, ¿cómo esperas que el poder de Dios esté en ti? Lean. Ahora, si te da flojera leer la Biblia, sea honesto y dile, Padre, me da flojera leer la Biblia. ¿Por qué, Señor? Ayúdeme, Padre. Soy un flojo, no quiero estar despierto, Señor. Ayúdeme, Padre. Ponga en mí el deseo para no gloriarnos, porque de nada nos podemos gloriar. Entonces ya pídele al Señor, Padre, ayúdeme, Señor, para leer toda su palabra y entenderla. Ahora, si estás mirando estos estudios, está bien, míralos, pero no dejes, tú tienes que leer toda la Biblia. Pídele al Padre y el Padre va a obrar. ¿Ok? Fíjense bien. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hermanos, eso les aumenta su fe. Eso les aumenta su fe. Es Dios que nos ayuda, que nos ama. Cuando vemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
porque Él viene, Él se hace presente en nuestras vidas. Y lo vemos. ¿Ok? Y sucedió que apartándose ellos de Él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, fíjense bien, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, ¿quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, resucitado porque ya había sido decapitado. Y les dice Cristo, ok, para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el ungido. Y le dice Cristo, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona. Aquí está cuando se lo dijo el Padre, porque mi Padre te lo enseñó. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok. ¿Quién me enseñó a mí que Jesús es el Hijo de Dios? Mi Padre Dios. Mi Padre Dios que me abrió el entendimiento para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces hay que creer no solamente en la carne, en el Espíritu. Eso es lo que en realidad cuenta, en el Espíritu. Que Dios te abra el entendimiento para que entiendas que Jesús es el Hijo de Dios y lo puedas seguir. Esa es la verdadera iglesia, al que Dios le abre su entendimiento. Pero el mayor obstáculo es que te quieras tú justificar con tus obras. Ese es tu mayor reto. Ese es el mayor, porque casi siempre la gente se quiere justificar con sus obras. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto la gloria de Dios, así como nosotros hemos visto la gloria de Dios. Romanos 3:28, fíjense bien. Yo les quiero poner aquí lo que dice a Santiago en relación a las obras. ¿Ok? Las obras es una evidencia de que las personas han creído. ¿Ok? Es evidencia. ¿Ok? Fíjense bien. Nosotros no somos justificados por nuestras obras. Romanos 3:28. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Pero sí hay que hacer obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la fe. No las obras de la ley. Ahí está la diferencia. Antes era por las obras de la ley. Ahora es por las obras de la fe. Es así de simple. Ya no es por las obras, o sea, ya no es por cumplir los 10 mandamientos. Ahora es por la obra de la fe. La fe de que tú eres salvo en Cristo Jesús. Entonces, si tú crees en Cristo Jesús y Cristo dijo, amén, perdonen. Por ejemplo, en el Padre Nuestro dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y les da, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas como también, entonces ofendemos a Dios, ofendemos. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay gente que dice, no, Dios dice que seas manso, pero no menso. No, yo cómo voy a... No, Cristo dijo, perdona al que te ofende. Tú dices, no, entonces no estás creyendo lo que Cristo dijo. Si tú haces eso, tú eres un mentiroso, eres una mentirosa, que tú dices seguir a Cristo y no perdonas. Porque no perdonar es no amar. Así de simple.
entonces no tienes fe. Santiago 2, 14 al 26. Fíjense bien. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí se habla de, yo creo que Cristo murió por nosotros. Y no perdonas, no amas, no oras, no estudias su palabra, no sigues a Cristo. O sea, no haces nada de lo que dijo Cristo. Yo creo, Señor, ya haces lo que te da tu gana. Esa fe es una fe falsa. ¿Ok? Y fíjense bien, porque Cristo dijo, un mandamiento, ¿ustedes creen? Sí, Señor. Ustedes no creen. Es necesario que les mande el Espíritu Santo para que de veras crean. Esa es la obra de Cristo. Les voy a mandar el Consolador. Él les ayudará, Él les va a redarguir de pecado, el Espíritu nos redarguye de pecado, nos anima, nos conforta, nos enseña. Pues el Espíritu Santo hace todo en nosotros. ¿Ok? Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, yo les decía, Cristo les dice un mandamiento, como Él rompió el pacto y hay un nuevo pacto, dice un mandamiento, una vez que creen, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Ama. Ama a todos sin excepción. A todos. ¿Ok? Van a venir personas que te van a condenar, los incrédulos, que te van a juzgar. Bendícelos. Eso es amar. Ámalos. Entonces, si no amas, si no los bendices, no estás creyendo a Cristo. Porque nomás nos dio un mandamiento. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Y si un hermano en Cristo o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de dice hermano o hermana, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Aquí caben dos cosas. Una persona que está desnuda es una persona que tiene la esperanza en el dinero. Esa es una persona desnuda. También puede ser una persona que no tiene para vestirse, un hermano o una hermana. ¿Ok? Eso cubre las dos partes. Cubre tanto en lo físico, pero lo más importante es lo espiritual. Dios quiere que sea rico. Bueno, vamos a orar por esas personas, ¿verdad? Para que Dios les abra el entendimiento. Y alguno de vosotros, pero fíjense bien, esa persona viene y le pide. ¿Ok? Otra vez, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, no tienen para comer, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Ahora, aquí dice un hermano, una hermana. ¿Ok? En Cristo, está hablando espiritualmente, en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si una persona del mundo, tiene trabajo, tiene todo, se gasta el dinero en el alcohol, en las drogas, y viene y te dice, dame dinero porque tú eres cristiano? A menos que te diga el Señor que le des, no le des. Porque la palabra de Dios dice, no animes al que yo desanimo, o no desanimes al que yo anime. Entonces, si una persona anda en el pecado y le viene precisamente la tribulación para que se arrepienta y ponga los ojos en el Señor, ¿cómo le vas a dar? Yo se lo digo así a la gente. Por ejemplo, viene una persona y me dice, hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, soy predicador. Ve, gloria a Dios. Hermano, pues ayúdeme porque ando bien quebrado. Y ya, entonces si el Señor no me dice que le dé, yo no le doy. Le digo, ok, le voy a dar lo más poderoso y le predico el evangelio. Entonces no me va a dar dinero. Le digo, no,
No, porque Cristo dijo, ¿verdad? No temas, no temas qué vas a comer, de qué vas a vivir. O sea, pon la confianza en el Señor y Dios va a cuidar de ti. Pero si tú no quieres seguir al Señor, Cristo no pide por ti. ¿Por qué yo he de cuidar de ti? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que más bien el, el obrero es digno de su salario. Más bien tú me tienes que dar a mí. Si yo te predico la palabra de Dios, tú me tienes. Pero es que pues, yo ando bien quebrado, Señor. Bueno, pregúntale al Señor por qué andas quebrado. Entonces yo le digo a la gente, ok, ¿tú me darías dinero para acostarme con una prostituta? Y dice, pues claro que no. ¿Por qué? Es para mis deseos. Dice, sí, pero esos deseos son carnales. Le digo, bueno, tú andas fumando. Esos son deseos carnales. Si quieres que te dé dinero para que compres cigarros, para tus deseos carnales, no funciona así. Ahora, el Señor a veces nos dice, dale, porque lo que tenemos es de Dios. El Señor nos dice, dale. Y a veces es hasta específico. Ok, dale a este. Dale. Dale. Entonces, yo les decía que la otra vez el Señor me dice, ve, llévale una dispensa a unas personas. Está bien, Señor. Y yo desobedecí al Señor porque cuando yo iba saliendo de aquí de mi casa, me dice el Señor, lleva, específicamente me dijo que llevar otros $20. Y yo me salí hacia la carrera, aquí traigo, Señor, y ahí voy. Traía dinero, pero el que traía no me iba a alcanzar. Entonces yo aquí tenía algo de dinero. El Señor me previno, ¿verdad? Llévate otro de 20. Aquí traigo, como si el Señor no supiera. Por Dios. A veces a veces no entendemos, pero digo, bueno, por algo a veces nos pasan estas cosas. Entonces fui, le compré las cosas, me dice, ok, compra un analgésico, y ahí terminé un cepillo de dientes, y entonces me dice, Señor, compro una venda. ¿Una venda, Señor? Sí, una venda, ok. Entonces ya fui, sí, ahí estaba. Fui y la compré, y pues ya me llevé las cosas. Y me dijo, ¿dónde? Entonces fui, los anduve buscando, y no los encontraba. Le digo, Señor, pues no veo a nadie. Entonces ya miré que había como otro espacio, una parqueadera. Dije, acá está otro. Entonces me salí de donde estaba y me di así la vuelta y llegué al parqueadero. Llegué, pero no miré a nadie. Digo, pues no se miran. Entonces ya miré un carro parqueado, me parqué ahí y ya miré que había 2 personas en el carro. Pues resulta que era un par de jovencitos. Traían sus cosas en su carro. Era una parejita. Entonces ya les llevé las cosas, se las di. Ellos estaban sorprendidos. La muchacha tenía un dolor de cabeza. Y le digo, estas te las manda el Señor. Este es para el dolor de cabeza. Y luego le digo al joven, le digo, oye, el Señor me dijo que comprar una venda. ¿Andas? Pues yo no sé, ahí está. Y se me quedó viendo así como, oye, ¿qué? Dice, no, dices que me corté o me raspé, ya no recuerdo, traía un trapo ahí todo feo ahí. Y le digo, mira, esas te las manda el Señor. Le digo, yo no sé si son ustedes, yo no sé si son sus padres, pero fíjate bien, Dios cuida de ti. ¿Ok? Dios cuida de ustedes. Síganlo. ¿Verdad? Escuchen la voz de Dios. Entonces yo me vine, entonces ya me dice el dinero, entonces ya me vine y ahí fue cuando me di cuenta. Yo traía $5, entonces pues yo le di lo que me sobraba, $5, pero ellos en realidad necesitaban $20. Y yo dije, ay Señor, perdóname. Le pedí perdón a mi Padre Dios, le digo, perdóname Señor. Entonces, Dios es específico cuando hay que darle a alguien. ¿Ok? Entonces, no se trata de cuidar a las personas del mundo. Si Dios mismo no cuidaba del pueblo de Israel cuando se iban, dice, ¿qué no sabes que yo soy el que te cuido? Dice, cuando vengas a mí, dice, allá que te cuiden tus ídolos.
Eso dice el Señor. Es más, dice Cristo, Señor, yo no te pido por todos, te pido por mis hijos, por los que tú me diste. No te pido por todos. ¿Okay? Te pido por los que me diste. Entonces, si Cristo no pide por esas personas y el Señor no nos dice, ¿cómo le vamos a andar nosotros enfocarnos en trabajar para la gente del mundo? No, no, no. Si nosotros somos predicadores, la gente es bendecida cuando nos da lo material a nosotros y nosotros les damos lo espiritual. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, ¿okay? Hombre mundano, hombre del mundo, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? El Señor le dijo, tú vas a ser padre de muchas naciones. A ver si puedes contar las estrellas. Él creyó y le fue contado por justicias. Ese hijo que el Señor le dio, siendo Sara ya de 90 años, ¿ok? Le dice el Señor, ofréceme a tu hijo en un sacrificio. Él obedeció. Eso es tener fe. Él obedeció. Tener fe es obedecer. El Señor dice, perdone. Tú dices, no, no perdono, Señor. Entonces no tienes fe. Eres incrédulo. Eres mundano. ¿Ok? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice Cristo, ya no les voy a llamar discípulos, siervos, sino amigos. Amigos les voy a llamar. Ahora son mis amigos. Aquí está. Y fue llamado amigo de Dios. Cristo les dice, amigo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, pero las obras de la fe, no de la ley. Porque las obras de la ley, por ejemplo, la circuncisión, es la del corazón. El mandamiento en relación a guardar el sábado es descansa en Cristo, o sea, sígueme. Entonces, si tú no sigues a Cristo, no estás haciendo obra de que tienes fe. Tú quieres descansar en el dinero y no en Cristo. Descansa en Cristo. ¿Qué acaso Cristo no te puede dar de comer? Ahora, yo no te estoy diciendo que no trabajes. A lo que yo me refiero es, descansa en Cristo. Ya no andes afanado, ya no. Pero si quieres cosas, si quieres carros, si quieres casas, si quieres y no tienes llenadero, pues cuando le pidas al Señor, el Señor no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú prefieres el mundo. Entonces va a pasar un periodo de tiempo para que el Señor te escuche. ¿Ok? Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ahí está. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no obedecen a Cristo. Esos son los incrédulos. Aunque se digan cristianos, están muertos. Entonces nosotros debemos de dar testimonio con nuestras obras, bendiciendo al que nos maldice, orando por los que nos maldicen, teniendo la confianza en Cristo, no en el mundo, amando a todas las personas. Esas son las obras de la fe, las obras del amor, no las de la ley. Porque el que se quiera justificar con las obras de la ley es maldito, dice Pablo.
Todo el que se quiera justificar con las obras de la ley es maldito. ¿Por qué? Porque la ley dice que guardes todas las obras de la ley. No unas sí, otras no, todas. Entonces, si todos somos pecadores, ¿para qué nos vamos a querer justificar con las obras de la ley? No, mejor con las obras de la fe. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Lo acabamos de ver. Obedece lo que te dice el Padre. Ama. Pon la confianza en Cristo Jesús. Amor, gozo, gózate en la persecución, amor, gozo, paz. Pídele al Señor paz aún en las tribulaciones, porque el Señor no te va a poder dar paz si no tienes tribulación. Ya el hecho de vivir aquí hay tribulación, el Señor lo sabe. El hecho de que vivamos ya en este mundo, ya eso es tribulación, lo dice Salomón, lo que él vio debajo del sol. Todos sufrimos, hermanos, todos sin excepción. Ahí está el afanarse. Entonces él termina, dice, él miró, dice, no hay cosa más grande que simplemente que darle gracias a Dios y amar. Eso es lo más poderoso. Entonces ya trata de seguir al Señor, pídele al Señor que te ayude, entrégale tu corazón al Señor para que te puedas refugiar en Él y puedas dar obras de fe. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.